Entre las muchas historias y hazañas del rey David, hay un relato que inmutablemente se transmite a través de los siglos: su legendario encuentro con Goliat, el temible gigante de la tierra de los filisteos. Este enfrentamiento no solo definió el destino de un joven pastor destinado a ser rey, sino que también marcó el inicio del camino victorioso de Israel sobre sus enemigos. Pero, ¿y si te dijera que la versión comúnmente conocida de esta historia no es más que una pequeña parte del panorama completo? Pocos saben que Goliat era solo uno de varios gigantes con los que luchó David, y todos ellos descendían de los antiguos Nefilim. Entre ellos se encontraba también el hermano de Goliat, un colosal guerrero que estuvo a punto de matar a David. ¿Por qué estos episodios suelen quedar en la sombra? ¿Qué pueden revelarnos sobre la existencia en tiempos antiguos? Esta historia oculta más de lo que parece a primera vista. Permanece atento a este vídeo para descubrir las verdades ocultas. No olvides dejar tu me gusta, compartir este vídeo y suscribirte a nuestro canal, porque lo que estamos a punto de revelar puede cambiar radicalmente tu comprensión de los relatos bíblicos y de la historia de la humanidad. La saga desconocida del hermano de Goliat, la historia que nunca te contaron. Entre los muchos eventos en la vida de David, su ascenso al trono destaca como uno de los más asombrosos. Procedente de la casa de Judá, David parecía no tener ninguna posibilidad de reinar. Sin embargo, contra todo pronóstico, fue ungido por Dios como rey, en lugar de Saúl, quien había perdido el favor divino por su desobediencia. David no era simplemente un pastor, sino también un músico y poeta dotado, cuyos salmos quedaron para la eternidad. Pero su destino iba mucho más allá de la música. Estaba destinado a convertirse no solo en rey, sino en el más venerado gobernante de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida fue una secuencia de batallas y victorias que determinaron el destino del pueblo de Israel. Entre todas sus luchas, la batalla contra Goliat es una de las más significativas. El joven David, con apenas entre 15 y 17 años, sin experiencia militar, se atrevió a desafiar a un guerrero veterano que infundía terror en todo Israel, el poderoso gigante filisteo. Armado solo con una honda y un puñado de piedras, David venció a Goliat, demostrando que la fe verdadera y el valor pueden superar cualquier obstáculo. Pero, ¿quién era Goliat, ese terror de los israelitas? Su altura colosal, fuerza sobrehumana y destreza en el combate lo hacían prácticamente invencible. Sin embargo, el misterio de Goliat iba más allá de sus temibles habilidades. Él era descendiente de los Refaim, una antigua raza de gigantes mencionada en textos sagrados y crónicas históricas. Pocos saben que Goliat no era el único de su clase. Formaba parte de toda una generación de gigantes que vivían en aquel tiempo. Sus hermanos y parientes provenían de la misma línea enigmática. Desde la época de Moisés e incluso desde los días de Abraham, los Refaim eran conocidos por su tamaño descomunal y su participación en batallas épicas en la tierra prometida. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo personal, sino un momento decisivo en la larga lucha del pueblo de Israel contra estas criaturas míticas. Después del diluvio, como descendientes de la unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas, estos seres celestiales, conocidos como Bene Elohim, descendieron a la tierra y tomaron como esposas a las hijas de los hombres, engendrando gigantes que sembraron el terror y establecieron su dominio. El mismo término Refaim lleva un significado siniestro, pudiendo traducirse como los muertos vivientes o espíritus ancestrales, lo cual sugiere una conexión con seres que existieron antes del diluvio y que, misteriosamente, volvieron a aparecer. Los antiguos textos indican que estos gigantes no solo eran temibles guerreros, sino que también poseían conocimientos secretos y habilidades sobrenaturales,
lo que apoya la hipótesis de que su origen trascendía lo meramente humano. El relato bíblico confirma que Goliat formaba parte de una estirpe ancestral de gigantes, teniendo hermanos que también provenían de esa siniestra línea de sangre. Tras la derrota de Goliat a manos de David, sus hermanos juraron vengarse del nuevo rey de Israel. En uno de los enfrentamientos posteriores entre israelitas y filisteos, uno de estos gigantes estuvo a punto de cumplir su amenaza, poniendo la vida de David bajo un grave peligro. Solo gracias a la oportuna intervención de sus leales guerreros, David logró salir con vida de un momento que podría haber cambiado radicalmente el curso de su reinado. Los gigantes de la antigüedad no eran simples mercenarios en las filas filisteas. Su presencia en el campo de batalla revelaba una conexión mucho más profunda y significativa. Estas colosales criaturas formaban alianzas estratégicas con diversos pueblos antiguos, como los amonitas y los cananeos, quienes no solo los acogían, sino que los veneraban como seres divinos o entidades superiores. En las culturas antiguas, a estos gigantes se los adoraba y temía a la vez, considerándolos semidioses o descendientes de misteriosas entidades primigenias. De este modo, las guerras entre Israel y estos pueblos no eran meros conflictos territoriales. Representaban un enfrentamiento espiritual entre el pueblo de Dios y fuerzas enigmáticas cuyas raíces se remontaban a tiempos antediluvianos. Este aspecto de la historia antigua sigue atrayendo la atención de estudiosos y arqueólogos, quienes buscan evidencias de la existencia de estos gigantes. Las escrituras afirman que tales seres eran reales y jugaron un papel importante en las guerras históricas entre reinos, dando forma al mundo de las civilizaciones antiguas. Su presencia sigue generando interminables debates y misterios sobre aquella época en que criaturas extraordinarias caminaban sobre la tierra. Para adentrarnos más profundamente en una de las batallas más significativas, aunque frecuentemente olvidadas, relacionadas con estos gigantes y su legado, volvamos nuestra mirada al segundo libro de Samuel. En este pasaje se narra un combate mortal contra un descendiente de Goliat. Años después de su reinado y tras incontables batallas, un envejecido David volvió a liderar a su ejército en una guerra contra los filisteos. Durante esta contienda, debilitado por la edad y las fatigas de la guerra, se enfrentó a un formidable adversario, Isbi-Benob, un guerrero del linaje de los refaitas, como Goliat. Iba armado con una pesada lanza de bronce que pesaba alrededor de 6 kilogramos y una nueva espada forjada especialmente. En esta batalla, vio su oportunidad de vengar a su casa y matar al rey de Israel. En el momento más crítico, cuando David estaba al borde de la derrota, intervino Abisai, hijo de Sarbia y sobrino de David. Con un golpe certero abatió a Isbi-Benob, salvando al rey de una muerte segura. Después de esta dura prueba, los soldados de David juraron solemnemente no permitirle volver a salir al campo de batalla, reconociendo en él el luz de Israel, cuya caída sería una pérdida irreparable para el pueblo. Pero la amenaza de los gigantes no había terminado. Pronto estalló otra batalla contra los filisteos, y otro gigante fue vencido, uno llamado Saf. Luego, en gobierno, Elhanán hijo de Jaare-Oregim mató a otro coloso, también llamado Goliat de Gat. Las batallas continuaron. En otro combate, en Gat, se enfrentaron a un gigante que tenía una peculiaridad física, 6 dedos en cada mano y pie. Pero este también cayó, abatido por Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Este relato del segundo libro de Samuel concluye con la afirmación de que estos 4 gigantes nacieron en Gat y fueron derrotados por los valientes que confiaban en el Dios de Israel. Estos acontecimientos dejan claro que Goliat no fue el único de su estirpe. Sus hermanos siguieron desafiando a Israel incluso después de su muerte.
Las frecuentes menciones de estos gigantes en las escrituras indican que representaban una amenaza constante, y sus enfrentamientos con el pueblo de Dios ocultan misterios aún no revelados por completo. La historia completa de estos antiguos titanes, incluidos los 5 hermanos de Goliat, y su vínculo con los refaítas sigue envuelta en enigmas. Su verdadero papel en aquellos tiempos despierta un interés genuino. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo logró su linaje perdurar a través de los siglos? A quienes se sientan intrigados por su origen, les invito a permanecer con nosotros. Estoy preparando un análisis detallado de esta casi olvidada línea de gigantes y sus épicas batallas contra Israel. Las revelaciones prometen ser verdaderamente fascinantes. Esta historia, en gran parte olvidada, nos revela uno de los episodios más peligrosos de la saga del rey David. Aunque muchos conocen su legendaria victoria sobre Goliat, el gigante filisteo abatido por un joven pastor con tan solo una honda y unas piedras, pocos saben de la amenaza posterior que enfrentó David. Un nuevo enemigo mortal apareció en la figura de Isbi-Benob. Al igual que Goliat, él también anhelaba vengar la caída de su linaje. Estos gigantes, que de algún modo sobrevivieron al gran diluvio, no solo eran usados por los filisteos como mercenarios, sino que también eran venerados como seres casi divinos, admirados por su fuerza sobrehumana y tamaño colosal. Pero para Isbi-Benob, esta batalla no era simplemente otra campaña militar. Era personal. Su odio ardía como fuego. Él buscaba redimir el honor de su estirpe tras la derrota de Goliat. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar durante una feroz batalla entre israelitas y filisteos. Para entonces, David ya no era el intrépido joven de antaño. Años de guerras y combates sin fin habían dejado su huella. En ese día, el rey de Israel luchó valientemente, pero sus fuerzas lo abandonaban. Isbi-Benob lanzó su ataque mortal. Su arma principal, una lanza masiva con punta de bronce de unos 6 kilogramos, capaz de atravesar cualquier armadura. También portaba una espada forjada especialmente para destruir a sus enemigos. No era un rival común. Su estatura, según algunas estimaciones, iba de 2,7 a más de 3 metros. Su aspecto aterrador inspiraba temor incluso en los más valientes. David, pese a su fatiga, luchó con toda su determinación. Pero sus fuerzas se desvanecían. En el momento decisivo, cuando la derrota parecía inevitable, acudió en su ayuda Abisai, hijo de Sarbia. Con un único y potente golpe, abatió al gigante, salvando así a David de una muerte segura. Este momento marcó un antes y un después. Los guerreros de Israel comprendieron que ya no podían arriesgar la vida de su rey. Le hicieron un solemne juramento: David no debía volver a la primera línea de batalla. Reconocieron en él la lámpara de Israel, cuya pérdida sería irreparable para toda la nación. La saga de los gigantes no terminó con Goliat. Sus parientes continuaron desafiando a Israel. Pero la fe inquebrantable y el valor del pueblo de Dios les permitieron obtener victoria tras victoria. Estas batallas poco conocidas muestran no solo la imponente valentía del rey, que aún al borde de la derrota inspiraba a sus hombres a una defensa feroz, sino también la persistente amenaza de los descendientes de los refaítas. La batalla con Isbi-Benob fue el último gran choque con estos gigantes. Los hermanos de Goliat y otros descendientes seguían buscando confrontaciones. Pero aquel día decisivo, uno de los últimos grandes titanes cayó, quizás marcando el fin de la era de los gigantes. Espero que haya sido de interés conocer esta batalla en la que Isbi-Benob fue vencido por el sobrino de David, Abisai. Su intervención oportuna no solo salvó al rey,
sino que motivó al pueblo a hacer un juramento: no volver a enviar a David al campo de batalla, para así preservar la luz de Israel. En algunas tradiciones se dice que Abisai persiguió al gigante. Que la historia te atrape, y hasta el próximo vídeo.